Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven en el norte, en Antofagasta, en el sur, en Temuco, en Valparaíso y Viña del Mar, también en Santiago, los que nos siguen por pauta.cl y por Spotify, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín, muy ansioso porque hoy día voy a conversar con el autor de un libro que fue muy importante para mí. Un libro que me aclaró muchas cosas, ¿no? Cosas que me angustiaban y que me preocupaban como latinoamericano y como chileno. Me refiero a un ensayo extraordinario, Delirio Americano, una historia cultural y política de América Latina, de Carlos Granés. Este libro, que habla de este delirio americano, es además un recorrido fascinante por la cultura latinoamericana, por la poesía, por la literatura, por las grandes figuras de la vanguardia, pero también los anteriores a la vanguardia, los José Martí, los Rubén Darío, los Vallejo, los Neruda y tantos otros, porque la riqueza cultural, poética, literaria de América Latina es inmensa. Pero al mismo tiempo, Carlos Granés nos va mostrando en este libro cómo aquello que nace en el mundo de la estética, de la poesía, de la pintura y del arte, puede convertirse en una suerte de enfermedad, de delirio e intoxicar la esfera política al generar un pensamiento justamente delirante. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy día en el jardín. Carlos, bienvenido. Vi que ya habías llegado a mi jardín, ya estabas instalado tomándote un café. Me siento muy contento de estar aquí contigo. Gusto de saludarte en esta tarde. No, el gusto es mío, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a presentarte primero a quienes nos están escuchando. Carlos Granés es un ensayista, ex doctor en Antropología Social por la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo el premio extraordinario por su doctorado. También estuvo becado en la Universidad de California en Berkeley. Es autor de La revancha de la imaginación, El puño invisible, arte, revolución y un siglo de cambios culturales, que fue publicado por Taurus, y de muchos otros libros. Y viene a Chile, a Puerto Ideas, que se va a desarrollar en Valparaíso, también a un encuentro en el Centro de Estudios Públicos, en una conversación con Carlos Peña, y lo tenemos aquí como invitado de lujo en este pequeño y humilde jardín al fin del mundo. Lo primero que te quería preguntar, Carlos, es, porque todo libro nace o de una pregunta, o de una obsesión, o como diría Sábato, de un fantasma que a uno lo persigue. ¿Cuál fue ese fantasma, esa obsesión, esa preocupación que te llevó a iniciar esta investigación del delirio americano? Yo diría que dos. Mira, la primera era la ignorancia, la irritación que produce la ignorancia, la vergüenza que produce la ignorancia. Es decir, venir de un continente muy rico en manifestaciones culturales e ignorarlas, o ignorar la razón de su génesis, su importancia, su significado. Y por otro lado, una obsesión que me persigue desde hace muchísimo tiempo, como mínimo unos 15 años, que es entender ese punto en el que se entrecruzan la cultura y la política, que tiene como mayor expresión la vanguardia artística, o ese momento vanguardista en donde los poetas, pintores, escritores dejan de conformarse con el simple hecho de recitar o crear poemas o crear cuadros y quieren algo más, quieren tener un impacto en la realidad. Es decir, dar el paso a la acción política. Ese momento me parece fascinante y lo he estudiado tanto en Estados Unidos como en Europa y en este libro en América Latina.
Bueno, la palabra vanguardia misma está sobrecargada porque tiene una connotación militar, ¿no? Se habla de la vanguardia estética, pero eso viene del vocabulario militar. Es una primera cosa que te quería preguntar. Y lo otro es, uno, al escucharte, me acordé de esta frase de Rimbaud que la poesía tenía que ir antes de la acción. O sea, ya estaba en la poesía el germen de esa tentación de llevar la poesía a la acción o adelantarse a la acción, que va a marcar todas las vanguardias, sobre todo en Latinoamérica. Sí, sin duda. Digamos que la vanguardia es ese grupo de choque que se está enfrentando al enemigo, el que le da el primer golpe al enemigo, o el que se arriesga a sufrir el embate del enemigo con valentía y hasta virilidad. En este caso, en el de la vanguardia artística, lo que se enfrentan es a las convenciones sociales, a los prejuicios morales, a las verdades establecidas, a las convenciones, a las pautas de comportamiento. La vanguardia tiene ese elemento de desafío, de ruptura, de innovación, incluso de fantasía o de fantaseo con mundos nuevos, sociedades nuevas, hombres nuevos, ¿no? Y en efecto, la poesía es un motor inspirador de todos estos elementos porque en ella puede colarse esa llama que es la del ideal, la de mostrar que el mundo tal como lo conocemos está muy mal hecho, que el mundo en el que vivimos es insuficiente, lleno de carencias, y que podría haber uno mejor. Y ese mundo mejor aflora con mucha facilidad en la palabra del poeta. El poeta tiene esa habilidad de construir mundos más esplendorosos, más dignos de ser vividos, más emocionantes. Y por lo tanto, no es extraño que una vez encendidos por la palabra del poeta, queramos pasar a la acción, queramos que eso que aflora en fantasía se transforme en realidad. Y ahí está eso que alguien llamó la tentación de lo imposible. Me acordé de un título de un ensayo de Vargas Llosa sobre Víctor Hugo, ¿no? Víctor Hugo, la tentación de lo imposible. O sea, en esta poesía, en este arte, en esta literatura, está en germen una tentación que puede provocar efectos importantes en la realidad, la tentación de lo imposible, que ha provocado efectos grandes en la realidad, sobre todo en nuestro continente. Es la tentación romántica. La tentación de lo imposible es justo uno de los elementos típicos del pensamiento romántico, de esa cara oscura de la luminosa modernidad. Por un lado tenemos a la Ilustración, que intenta arrojar luz y racionalidad sobre el mundo para entenderlo, pero eso finalmente crea un cierto tipo de insatisfacciones, le quita misterio a la vida, le quita exotismo, le quita secreto. A veces es interesante vivir con la idea del misterio, de que no lo entendemos todo. Ese elemento romántico es el que nos induce o nos estimula a buscar esos mundos mejores, esos mundos absolutamente sublimes que desafían el mundo moderno en el que vivimos. Hay alguien que estudió, perdón, Carlos, muy bien, digamos, lo que había en el romanticismo, digamos, los peligros también del romanticismo. Es Isaiah Berlin, ¿no?, que escribió un ensayo sobre el romanticismo. Algo tiene que ver con eso, me imagino, esto de lo que estaba hablando. O sea, el romanticismo tiene esa maravilla de traernos justamente aquella parte de la realidad que nos falta, que tiene que ver con el deseo, la imaginación, completarlo, nuestra incompletud, por decirlo así, pero tiene un peligro, ¿no? Y Berlin lo vio y tú también lo viste, y lo viste en Latinoamérica. Claro, que es el intento de creer que las floraciones de la fantasía son materializables en la realidad mediante actos de insubordinación o rebeliones o revoluciones o incluso golpes de Estado, ¿no? Que se puede bajar el cielo a la tierra simplemente con mera voluntad, ¿no? Que el mundo es perfectible aquí y ahora simplemente con un acto conjunto de solidaridad grupal o de voluntarismo. Eso es supremamente peligroso porque primero desencadena unas pasiones impredecibles, ¿no? La urgencia por el mundo perfecto, la urgencia por la utopía, la urgencia por resolver los problemas aquí y ya, puede justificar todo tipo de extralimitaciones, ¿no? La violencia entre ellas, y sobre todo empieza a generar cierto escepticismo frente al reformismo institucional, frente a la ley
frente al pacto, la negociación. Eso empieza a parecer como muy poca cosa, como un procedimentalismo lento, paquidérmico, burocrático, gris, sin épica, en donde además se pueden mezclar muchas corruptelas, ¿no? Pactos económicos y demás. Eso está bastante mal visto dentro de la mentalidad romántica. Y por eso el pensador romántico, el actor romántico, el artista romántico tiende a despreciarlo y a pasar por encima de eso. Suena muy bien, es heroico, es viril, es audaz, pero es muy peligroso para las democracias. Bueno, yo estaba pensando que nosotros en octubre del 2019 tuvimos un estallido, así se le llamó, ¿no? Pero fue un estallido también de todo lo que tú estás hablando, ¿eh? Un estallido de la tentación de lo imposible, uno veía las consignas en las calles, un país que había estado bastante tranquilo y de pronto fue una locura. El país entró en un estado de embriaguez, bueno, radicalización, también de violencia, hubo manifestaciones pacíficas, pero mucho arte en las calles, consignas que se parecían a alguna Mayo 68, pero identitarista, en fin, el indigenismo que floraba. Es decir, vivimos una experimentación en Chile que estuvo a punto de tirar al país por la borda, la democracia, de destruirla, en que estalló todo esto de lo que tú estás hablando. Por eso que tu libro me cayó en las manos en un momento que yo estaba en una autorreflexión importante, como ciudadano, también como escritor, y yo creo que tu libro nos puede ayudar a entender lo que nos pasó aquí, Carlos. Sí, quizás sí. El fenómeno chileno quizás se parece al fenómeno colombiano, en donde también hubo un estallido por las mismas épocas, ¿no? De pronto los jóvenes se sienten traicionados por los mayores, de pronto los pactos de las generaciones previas parecen traiciones a ciertos ideales, de pronto la mejora paulatina de la vida no es suficiente, se experimenta ese tránsito como un engaño, como una estafa, el incumplimiento de ciertas promesas que se hicieron y que no se han materializado de verdad en la vida de las personas. Todo esto genera cierta insatisfacción, cierto anhelo de rebeldía, y también crea un clima propicio para creer que la pureza del joven es el remedio al vicio del viejo, ¿no? Que lo que se necesita es una renovación espiritual, una renovación de caras, una renovación de valores, y que el joven, por el simple hecho de serlo y por el simple hecho de no haber estado allí donde se pactaron ese tipo de acuerdos, va a regenerar un sistema que está en decadencia o en estado de putrefacción. Este espejismo ha hecho que, en el caso de Chile es clarísimo, que se desprecie una serie de conquistas paulatinas que se consiguieron a base de pactos durante 30 años, los años de la concertación, que mira, vistos desde fuera son admirables. Yo sé que de pronto estando dentro de Chile parecen rutina y parecen algo fácil o dado, un hecho por el que no hay ni que enorgullecerse ni sorprenderse, pero desde fuera a lo que más se asemeja es a la transición española, es decir, a el paso de una dictadura a una democracia y a un consenso entre los partidos mayoritarios que permite tener proyectos de Estado a largo plazo. Y eso es de las cosas más difíciles de lograr en nuestros países y de las cosas que mejores beneficios traen, ¿no? Claro, el problema es que todo es lento, es para lo que no hemos sido educados, para entender que los procesos de mejoramiento social son lentos, son ensayo y error y necesitan continuidad. Que si se derrumba todo lo que se ha hecho para empezar de cero, a lo que nos exponemos es a retroceder, no a avanzar, no a dar ese salto revolucionario hacia el futuro idealizado, el futuro que asoma en las poesías y en las fantasías, sino todo lo contrario, a retroceder y a echar por la borda toda una experiencia reformista de ensayo y error que finalmente se ha ido adaptando a la realidad para mejorarla, lentamente, pero cualquier mejoría es de agradecer y es valorable o debería ser valorada.
aquí, claro, se romantizó demasiado el periodo allendista, y cuando se mitifica cierto periodo político, ciertas figuras políticas, se tiende a creer que todo lo que viene después y que no mantiene ese nivel de pureza es una corrupción, ¿no? Es una traición. Y que por lo tanto lo que hay que hacer, lo que el joven puro debe hacer es volver a las esencias, volver a rescatar ese legado original incontaminado. Y entonces se vuelve maximalista, se vuelve un afán y un ímpetu que finalmente no juega a su favor y lo mete más bien en problemas, que es lo que hemos visto aquí, sobre todo durante los primeros meses del gobierno de Boric, ¿no? Ahora, lo interesante es que tú hiciste, tú rastreaste, tú buceaste, buscaste en la diversidad de expresiones culturales del 19, las vanguardias, los poetas, los escritores, las raíces, ¿no es cierto?, de este delirio del que vamos a hablar ahora, que más o menos yo creo que lo has descrito, en qué consiste este delirio americano, y que por lo que vamos entendiendo se traspasa desde la lírica, de la poesía, de la estética, a la política, donde debería primar la razón. Lo irracional desborda, ¿no? O sea, desborda, y ese desborde puede terminar arrasando las sociedades. ¿No es así, Carlos? Sin duda. Digamos que los latinos tenemos algo muy virtuoso, es un elemento, digamos, beneficioso, y es algo que nos caracteriza, que es la tendencia al ideal, a buscar ideales, ¿no? Esto se lo debemos a José Enrique Rodó, un filósofo de principios de siglo que escribe un libro muy influyente en 1900, en donde nos definen esos términos. A diferencia de los sajones, que son pragmáticos, utilitaristas, concretos, vulgares, ramplones, tomadores de whisky, apostadores en la bolsa, sí. Los latinoamericanos o los latinos somos espirituales, entendemos los misterios del erotismo, de la mística, y además nos movemos por ideales elevados. Es una cosa muy bonita y uno quisiera creer que es verdad, ¿no? Porque nos deja muy bien parados. Es una autodefinición complaciente, ¿no? Mientras que los gringos sí saben hacer dinero, pero no saben hacer poesía. ¿Y qué es más importante, la poesía o el dinero? Ah, bueno, si somos espirituales, indudablemente la poesía, ¿no? Entonces, esta idea de que el latino se guía por ideales puede llegar a ser traicionera, porque el ideal debe tener un límite. El ideal debe acotarse a las condiciones de posibilidad. El idealista debe saber que si no es prudente se estrella contra la realidad. Y lo que hemos visto es que nuestros políticos no entienden las señales de la realidad, no ven ese límite que impone las condiciones materiales, es decir, lo que está ocurriendo más allá, por fuera de su imaginación, por fuera de su proyecto, por fuera de su visión. El resultado, por lo general, es catastrófico, ¿no? Basta pensar en el más idealista de todos, en el político que llevó la búsqueda del ideal a su máxima expresión, que es Fidel Castro, en lo que convirtió finalmente Cuba, ¿no? Él y el Che Guevara también, de alguna forma retoman esta idea del idealismo rodoniano y le imponen una máxima aún más desafiante, y es que ya no solamente vale con pensar el ideal, crear el ideal, sino que hay que morir por el ideal. Esa es la máxima guevarista, hay que morir por el ideal. Y esto nos convierte con enorme facilidad, primero en mártires, y segundo en seres cerriles, que no entienden cuáles son los límites de lo posible y que estamos dispuestos no solamente a morir en el intento, sino a llevarnos por delante quién sabe a cuántos más, o quién sabe cuántos años de desarrollo, de progreso, y de lo que hablábamos antes, de reformas provechosas para el conjunto de la sociedad. ¿Hay algo en ese delirio americano que tú también describes? ¿Hay algo de religioso? No sé si suplanta, sustituye lo religioso. Hay una raíz religiosa profunda, católica en América Latina. Fidel Castro, no olvidemos que fue alumno de un colegio jesuita. Hugo Chávez usaba a Jesucristo dentro de las manifestaciones. Y uno podría contraponer tal vez esa matriz hispánico-católica a la matriz protestante, hablemos norteamericana, digamos. Uno podría hacer una reflexión, un link ahí desde lo que tú estás diciendo hacia esa... Sin lugar a dudas, sin duda, porque una de las características de José Enrique Rodó, de este filósofo uruguayo,
El Era autor de Ariel, ¿no? El autor de Ariel. el autor de Ariel, de Ariel exactamente, y el gestor de un movimiento intelectual, cultural llamado arielismo. Él rescató la herencia hispánica y entre ellos el catolicismo, ¿no? Eh, Hay una cantidad de valores que él defiende y con los que, o que adscribe al espíritu de lo latino o a la raza latina, porque se hablaba en esos términos en esa época, que tienen muchos elementos católicos, muchos elementos sí, de la religión mayoritaria en nuestro continente y la religión que nos legó España. No solamente esta búsqueda del ideal o de búsquedas espirituales, de lo que hay que satisfacer es el espíritu, no el bolsillo, ¿no? Que hay que satisfacer placeres refinados que nada tienen que ver con la satisfacción de las cosas materiales, ¿no? Es una recompensa que dan las cosas etéreas, aéreas, no las cosas, no el dinero. Eso es muy cristiano, sin lugar a dudas. Entonces, sin lugar a dudas. Y también hay otro elemento que introduce Rodó, que tiene rasgos católicos, y es un desprecio por la democracia liberal, en donde lo que cuenta es el individuo, y un rescate más bien de formas de gobierno más que autoritarias, digamos, elitistas. Rodó defiende como la forma de gobierno ideal para Latinoamérica el gobierno de las élites o el gobierno de la jerarquía intelectual, de pequeños grupos selectos, elevados moral y espiritualmente, que van a conducir al resto de la sociedad. Es decir, es como finalmente si necesitáramos una especie de papa o de conductor que va a funcionar como la cabeza de un cuerpo, y el resto de la sociedad debe operar como los brazos, las piernas, siguiendo los mandatos de esta pequeña élite pensante que va a darle sentido, orientación y vitalidad al resto del cuerpo social. Esto es muy, muy, muy católico, incluso muy jesuítico, y tiene un elemento gravísimo, tiene un vicio muy problemático, y es que niega al individuo. El individuo debe someterse a la mayoría. ¿Eso qué significa? Que no se permite el disenso, no se permite la crítica, no se permite la desviación. Aquel que lo hace inmediatamente se convierte en un virus nocivo para el cuerpo, para el organismo, es decir, en un elemento antipatriótico, antipueblo, antinación, que por lo mismo debe ser o marginado, en Nicaragua directamente desterrado, o por lo menos eclipsado, acallado, invisibilizado. Entonces eso es algo muy problemático y que opera con mucha frecuencia en nuestros temas políticos. A veces no nos damos cuenta, pero así están pensando muchos de nuestros líderes políticos. Fíjate, Carlos, que lo que tú estás diciendo ha ocurrido aquí fuertemente con la cancelación de los disidentes o los herejes de la tribu. Ayer justamente en la Universidad de Chile, que es muy importante en la historia de Chile, fundada por un venezolano ilustre, Andrés Bello, un espacio laico de reflexión en la Universidad de Chile. Ayer fue funado, cancelado, un profesor, Sergio Mico, militante demócrata cristiano que participó contra la dictadura, fue rodeado por un grupo de jóvenes como si fuera un hereje. O sea, realmente yo sentí que era Espinosa, que entraba a la universidad y era expulsado en ese momento. Fue expulsado un profesor destacado bajo insultos y gritos que revelan mucho este lenguaje del que tú estás hablando y estas ideas que están en nosotros sin que nos demos cuenta, están circulando entre nosotros y que producen finalmente la cancelación. Nos quedan 4 minutos antes de la pausa, pero no puedo dejar de preguntarte, porque es fascinante el comienzo de tu libro cuando describes lo que le pasó a José Martí, cuando el gran poeta José Martí desciende de alguna manera del Olimpo o la estratosfera del verbo y se va a meter a una guerra por la independencia contra España, se va a meter con los soldados sin haber recibido él nunca instrucción militar. Y ahí tú hablas de antes del comienzo, o sea que la muerte de Martí es el preámbulo de lo que va a ocurrir después en Latinoamérica. ¿Y por qué? Me gustaría que eso nos lo contaran, nos lo compartieran. José Martí es un personaje fascinante y es clave en la historia latinoamericana porque es una bisagra entre dos momentos o dos periodos. Él es el último romántico, el último
intelectual que debe luchar por la independencia de su patria, es decir, es el último de los independentistas, viene de la estirpe de Bolívar, de San Martín, de O'Higgins, y además de eso, es el primer modernista, es decir, es el primer poeta que rebaja la intensidad emocional de la poesía y le da más bien unos tonos lúgubres, luctuosos, más propios de la poesía que va a marcar el fin del siglo XIX, ¿no? Más decadentista, por decirlo así. Exactamente, más decadentista, más enfermiza, donde se presencia lo que se llamó el mal de siglo, ¿no? Cierta desazón existencial, se refleja muy bien en su poesía, tanto así que llega incluso a predecir su propia muerte, ¿no? Él en sus poemas invoca la muerte y dice que ha de ser dulce morir por la patria, en donde se ve claramente que ya estaba prefigurando su destino, porque en efecto, él participa en la última campaña libertadora de América Latina, la de Cuba, que hasta 1894-95, que es el año en el que muere, seguía siendo parte, una colonia española, ¿no? Entonces él quiere liberar a Cuba, pero claro, los poetas a veces se dejan llevar por su entusiasmo, creen que manejar las letras es igual de fácil a manejar las armas y finalmente acaban llevándose una sorpresa cuando se enfrentan a un militar de verdad. A la primera arremetida fue aniquilado de 3 balazos. Y así tú citas unos versos de Martí que había dicho que mi patria nunca sepa que en soledad muero por ella. Si me llaman iré, yo solo vivo porque espero servirla. Así, muriendo. Y vamos a ir a una pausa, pero a la vuelta de esa pausa te voy a preguntar, a ver, ¿qué del pensamiento de Martí tuvo consecuencias en lo que viene después? Ahí se incuba de alguna manera un cierto odio al yanqui, a Norteamérica, lo que tú señalabas al comienzo, y otros elementos que va a ser interesante analizar. Estoy caminando en mi jardín esta tarde con Carlos Granés, ensayista colombiano, autor de este fascinante libro que recomiendo a todos los que nos están escuchando, muy iluminador, Delirio Americano, una historia cultural y política de América Latina. Vamos a una breve pausa, Carlos, y ya regresamos en Desde el Jardín. En un momento volvemos con más conversación en Desde el Jardín, en Radio Pauta 100.5. ¿Un maestro de la construcción haciendo biodanza y escribiendo poesía? Sí, estamos comprometidos en construir sostenibilidad, vida comunitaria en los barrios y cultura viva. Grupo Viva, construir es más que puro edificar. En BCI Pyme tenemos tantas soluciones de financiamiento para tu negocio que en estos 30 segundos no te las podemos contar todas, pero sí podemos contarte las mejores, como nuestro crédito comercial en línea con abono inmediato a tu cuenta corriente, disponible las 24 horas del día y desde cualquier parte del mundo para lo que tu negocio necesite. 100% digital, al igual que el programa Fogape Chile Apoya, que facilita el acceso a financiamiento gracias a las garantías que ofrece el Estado y con las que podrás recibir un apoyo diferente para impulsar tu negocio. Conoce estas y todas nuestras soluciones de financiamiento para tu pyme en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. The Hives vuelve a Chile. 27 de noviembre, Teatro Caupolicán, 20-30 horas. Tras una década en silencio, la banda tiene un gran renacimiento con su nuevo álbum The Death of Randy Fitzsimmons. Una noche inolvidable. Entradas disponibles por sistema.ticket y boleterías del teatro. Ya lo sabes, The Hives en Chile. Lunes 27 de noviembre en Teatro Caupolicán. En BCI tenemos un lugar diferente para ti. Hazte cliente entre el 2 y el 11 de noviembre y participa por 2 cupos para volar en el charter de La Roja y acompañarla en Quito frente a Ecuador. Y eso no es todo, porque también podrás participar por una de las 25 entradas dobles para ver a nuestra selección en su partido de local frente a Paraguay este 16 de noviembre. BCI, orgulloso auspiciador de todas las rojas. Conoce las bases del sorteo en bci.cl. Infórmase sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Pauta 100.5 nos conectamos con las tendencias, la innovación y todo lo que mueve la economía inmobiliaria. Esto es Construyendo Mercado con Gabriela Villalobos, una presentación de Grupo TX.
hay un creciente interés por invertir en otros países. En un nuevo capítulo de Construyendo Mercado, Ricardo Posada, CEO de PH Corp Europa, nos explica por qué es atractiva esta región para la inversión inmobiliaria y por qué conviene mirar al viejo continente. En Europa nos hemos encontrado con una estabilidad bastante más clara, con reglas que nos hacen mucho más fácil en invertir. Y te diría que por último, en lo social, Chile tiene muchas afinidades con España. Compartimos el mismo idioma y eso de alguna manera tiene muchas similitudes culturales. Y por otro lado vemos también que hay una paz social relativamente mucho mejor que en este minuto vivimos en Chile con respecto a la delincuencia. Esto fue Construyendo Mercado, cada martes a las 10 a.m. por Pauta 100.5. Una presentación de Grupo TX. Para tener éxito en las finanzas, la primera inversión es escuchar. No te pierdas Pauta de Negocios. Pauta de Negocios. Una mirada fresca al mundo de la economía y los mercados. Información financiera confiable y oportuna. Pauta de Negocios. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, junto a Gabriela Villalobos. En Pauta 100.5. Una presentación de BCI. Ya estamos de regreso con Cristian Barken directamente desde el jardín, en Radio Pauta 100.5. De cada vivo huyo azorado como de un leproso. Ando en el buque de la vida, sufro de náuseas y de mal de mar. Una ansia odiosa me angustia las entrañas. ¿Quién pudiera en un solo vaivén dejar la vida? Decía José Martí en Yo sacaré lo que en el pecho tengo. ¿Quién iría a pensar que este poeta, que de alguna manera está manifestando una angustia que tiene que ver con ciertos motivos de una literatura que también venía de Francia, del siglo XIX, de ciertas tendencias muy profundas, iba a terminar en la arena de la política, comprometido por la política, no solamente eso, sino que muriendo en el campo de batalla? Estamos hablando de esa figura colosal, José Martí, que de alguna manera ha sido apropiada o secuestrada, ¿no? Por el régimen castrista. Y estoy con Carlos Granés, ensayista colombiano, autor de Delirio Americano, que visita Chile en estos días. Él va a participar en el Festival Puerto Ideas en Valparaíso. Carlos, sigamos hablando de José Martí, de este poeta modernista pero con resabios románticos. A ver, ¿qué pasa con estos poetas modernistas? Después va a venir Darío, ¿no?, que también va a participar de lo mismo de alguna manera, sin haber entrado en la arena política como Martí. ¿Cómo se da este descenso, por decirlo así, del Olimpo modernista a la arena política? Bueno, Martí fue el primero que intuyó las ambiciones imperialistas de Estados Unidos en el Caribe. Y él creyó que independizando a Cuba de España y formando una nación cubana, iba a tener más resistencia a un posible ataque o una posible pretensión colonialista de Estados Unidos. No sabremos si tenía razón o no, porque nunca alcanzó a ver la independencia de Cuba. Murió, como decíamos, a sus primeros embates. Pero lo que sí inoculó fue este recelo hacia el imperio, hacia Estados Unidos, que después, cuando se hace realidad la peor de sus pesadillas, es decir, cuando Estados Unidos se apropia de Cuba y Puerto Rico, genera, la palabra no se queda corta, un trauma en América Latina, genera una verdadera remesón espiritual, una angustia identitaria tremenda. Y, por ejemplo, quien primero lo manifiesta o lo somatiza es Rubén Darío, el gran poeta modernista nicaragüense, que en uno de sus poemas se pregunta, alarmado, ¿tantos millones de hombres hablaremos inglés? Es decir, hay una amenaza existencial. Los sajones han puesto un pie en el mundo latino y nadie sabe si quieren seguir bajando o si quieren seguir apropiándose de más territorio. Sobre todo Nicaragua, que ya había tenido amenazas imperialistas, es muy sensible a este tema, y por eso Rubén Darío hace algo sorprendente. Si pensamos en la poesía previa, antes de, es decir, la de 1880 y tanto, de Rubén Darío, vemos que es absolutamente esteticista, cosmopolita,
llena de referencias grecolatinas, que no tienen nada que ver con la realidad americana, absolutamente nada. No aparece ahí ni un frutal, ni un cafetal, ni un indígena, nada, absolutamente nada. Ni un jaguar, ni un nada, ningún referente americano. Después de este embate imperialista, se da cuenta de que tiene que politizar su poesía, que su poesía de alguna forma tiene que perder esa pureza cosmopolita, esa pureza esteticista, y debe convertirse en un aliento espiritual para defender el espíritu latino de la amenaza sajona. Y entonces de pronto en su poesía empezamos a encontrarnos con Roosevelt, empieza a mencionar a Roosevelt, empieza a hablar de garras imperialistas o de águilas imperialistas, es decir, se llena de referentes políticos y de llamados a la unión latinoamericana para resistir a los sajones. Bueno, este primer momento de politización de la política tiene un mérito particular, y es que se anticipa el futurismo italiano. Digamos, el futurismo italiano es el primer ejemplo claro de politización de la política, de la poesía, o de un intento de usar la poesía para algo más que crear musas o mundos imaginarios o fantasías, ¿no? Y se le da un uso político, de acción, de intervención en la vida pública. Bueno, pues Rubén Darío se adelanta, en cierta forma, politizando su poesía y tratando de convocar la juventud para hacer un frente antisajón. De ahí en adelante, bueno, son prácticamente todos los que van a seguir su empresa de redescubrimiento de América Latina y de algo muy importante, de un intento por forjar una identidad latinoamericana sólida que sirva de cordón defensivo, de cordón de seguridad frente a los sajones. El arte y la cultura van a tener un papel fundamental en esta labor. Por ejemplo, el chavismo, que se contenta siempre cuando alguien se queja en Venezuela: no tenemos que comer. La respuesta es: pero tenemos patria. Es decir, el pueblo debe conformarse con una nutrición espiritual, ¿no? Simbólica, porque es lo único que estos políticos pueden ofrecer. No pueden mejorar las condiciones materiales de su población, y entonces tienen que hablar típico: dignidad de los pueblos, independencia, soberanía, es decir, dones espirituales, virtudes, algo etéreas, que uno no sabe muy bien qué hacer con ellas, ni cómo sobrevivir con ellas en el día a día, pero que para los políticos son importantísimas para llenar sus discursos de retórica grandilocuente, es decir, pura poesía que no tiene ningún efecto real de mejora en la vida de la gente. Son presidentes chamanes, un poco a veces AMLO parecía eso en el periodo de la pandemia, parecía un presidente chamán. Presidentes poetas, pero en el mal sentido de la palabra poeta, porque es la poesía usada como una herramienta retórica justamente para sustituir la falta de eficacia, de gestión, etcétera, ¿no? Presidentes magos, es realismo mágico llevado a la política, ¿no? Exactamente. Digamos, el caso más dramático que se está viviendo en el presente es el presidente de mi país, Gustavo Petro. Él realmente está convencido de ser un García Márquez de la oratoria. Él realmente cree que aquello que hacía García Márquez con la escritura, él lo hace con la palabra. Y por eso le encanta la escenificación, ¿no? El escenario, la plaza pública. Y cada vez que tiene la oportunidad de dar un discurso en un escenario importante, ¿qué hace? Poesía. En la ONU, el discurso que lanzó en la ONU acabó con una frase impactante, descomunal, apoteósica. Esta fórmula o esta manera de entender la relación entre el líder y el liderado es muy común en América Latina y está a la base de todos los procesos populistas y autoritarios de nuestro continente, ¿no? El ciudadano no es un ciudadano autónomo, libre y responsable, sujeto de derechos y de compromisos con la vida pública, con las instituciones, sino que es pueblo, masa, un olvidado, un nadie, es decir, es alguien sin agencia. Paradójicamente nos sentimos cómodos con esa definición, cuando lo que a mí me parece es que resulta supremamente humillante el que nuestros líderes no nos reconozcan como individuos autónomos o como ciudadanos, sino como pueblo, más, ¿no? Entonces creo que sí, eso es un defecto o una particularidad de nuestra modernidad.
Carlos, al final, en el capítulo Los delirios de la soberbia, en tu libro El delirio americano, te preguntas, ¿debe América Latina seguir exhibiendo la herida colonial, defendiéndose como víctima del comercio internacional, de la modernidad de los mercados, víctima de la indiferencia del mundo, la soledad, la envidia, los prejuicios del racismo, la codicia, el subdesarrollo, de no haber sido invitados a tiempo a la mesa de la civilización, víctimas de despotismo, dictadura, autoritarismo y tiranos de opereta? Aquí hemos sido víctimas del neoliberalismo, nos decían los que encabezaron el estallido, ¿no? Tuvimos 30 años de neoliberalismo, 40, ¿no? Y nos iban a liberar de eso. Víctimas. La victimización y la victimología en Latinoamérica es algo de lo que cuesta liberarse y que tú lo señalas como un asunto central al final del libro. Es una de nuestras grandes patologías, incluso. La idea de sentirnos víctimas, de sentirnos un pueblo inocente, inerme, sin responsabilidad, sin culpa sobre nuestros males, que siempre ha estado a merced de potencias, imperios, agentes extranjeros, oligarcas, banqueros, incluso también comunistas y anarquistas, ¿no? Gente que trae ideas nocivas del extranjero. De los judíos también, porque hay una gran tradición antisemita en América Latina que se manifiesta de tanto en tanto y que identifica, si es un antisemitismo de derecha, al judío con el comunismo, y si es un antisemitismo de izquierda, al judío con el banquero. Pero siempre estamos o creyendo o autocomplaciéndonos con la idea de que nuestros destinos están en manos de alguien más, de un agente externo. Eso es complaciente por una razón, y es que nos exime de responsabilidad, ¿no? Todo el desastre latinoamericano entonces no es responsabilidad nuestra, somos inocentes, siempre la culpa viene de alguien más. Y otra cosa más, eso permite satisfacer ciertas pulsiones morbosas violentas, ¿no? Permite liberar ese instinto salvaje, violento que tiene todo ser humano, que ante la opresión pareciera encontrar legitimidad, pareciera encontrar una válvula de escape que legitima la acción violenta. Entonces no hay nada mejor para quien siente eso bullir que sentirse víctima de algo, porque entonces encuentra la razón para destruir, violentar, saltarse las reglas y producir una pequeña epifanía caótica, una pequeña epifanía del caos, de la violencia, del fuego, ¿no? Es lo que pasó acá, lo que pasó en Colombia, lo que pasó en Ecuador, ¿no? La idea de creer que todo lo que hemos vivido hasta ahora, lejos de ser algo benéfico, es una traición, es una dominación, es una nueva forma de esclavitud y que por lo mismo estamos legitimados a destruirlo, ¿no? Una gran patología latinoamericana. ¿Y no hay voces disidentes dentro de la cultura latinoamericana, voces interesantes que hayan ido en una dirección contraria? O sea, que se hayan salido de esta tribu y hayan podido articular un relato distinto, una mirada distinta dentro de los grandes escritores que hemos tenido, que tú visitas, a varios. Bueno, ves a Vallejo, te metes en Neruda, te metes en muchos, y otros menos conocidos, Chocano, qué sé yo. Hay algunos intelectuales o poetas latinoamericanos, escritores que se hayan salido, hayan logrado salirse de esta enfermedad, digamos, de esta peste que nos ha asolado durante siglos, el delirio americano. Los hay, desde luego, pero hay una particularidad que tiene el mundo de la cultura, es que tiende a ser algo suicida, tiende a entusiasmarse con todas las expresiones políticas que finalmente lo van a devorar. Pienso en Cuba, por ejemplo. Todo el entusiasmo con el que los escritores, los artistas, los intelectuales defendían una revolución que poco a poco se mostró absolutamente conservadora, rígida e intolerante y empezó a devorar a los propios hijos que la defendieron y que la cultivaron, ¿no? El actor cultural tiende a entusiasmarse con mucha facilidad con la posibilidad de un mundo nuevo, con la posibilidad del ideal, pero olvida que cada vez que una de estas revoluciones triunfa, inmediatamente se convierte en el más conservador de los regímenes, en el más intolerante y en el que más recelo tiene justo a las voces críticas, es decir, a las voces de los intelectuales. Luego el intelectual se ve obligado a ser orgánico,
a defender al régimen, a ser un propagandista, un proselitista y por lo tanto a no pensar por sí mismo, o se expone a que la revolución se defienda, es decir, a que el Estado opere y lo aplaste. Ha habido intelectuales que se han dado cuenta de esto y a mí me encanta el caso de Huidobro, por ejemplo. Huidobro es de mis grandes héroes intelectuales, mi poeta Absolutamente, absolutamente. porque él, habiendo sido un promotor de todo tipo de locuras, aventuras, quiso ser presidente de Chile, fantaseó con uniones continentales antisajonas, fingió su propio secuestro, es decir, fue la encarnación del delirio poético y político. En poesía hizo maravillas, pero en política era un desastre absoluto. Y sin embargo, cuando ve el ascenso del nazismo, ve con enorme claridad cómo el desprecio olímpico que tenían los poetas de vanguardia hacia la democracia había debilitado todo tipo de resistencias al ascenso de este nuevo sistema que, y él lo inquirió con mucha claridad, iba a devorar a todos los hombres libres, a hombres y mujeres, es decir, a su propio gremio, a los intelectuales, los iba a devorar, los iba a destrozar, porque no iba a soportar el disenso, la crítica. Y entonces hace un mea culpa brutal. Dice, casi textual, hemos sido todos un poco fascistas. Y él, militando desde la izquierda, se da cuenta de algo, que el fascismo no es solamente una cosa de derecha, que también había un fascismo de izquierda, y que todos aquellos que se saltaban olímpicamente las reglas de juego, las instituciones, las constituciones, la democracia, encarnaban algo de ese mismo espíritu fascista, independientemente de que se llamaran comunistas o de que se llamaran integralistas o qué sé yo, o derechistas, no. Es un mea culpa que yo creo debería saberse, conocerse y enseñarse y respetarse muchísimo. No fue el único. Sergio Ramírez, el guerrillero nicaragüense, el novelista. Exactamente, que llegó a ser vicepresidente y que ahora es un magnífico novelista, hace exactamente el mismo ejercicio, de mirar hacia el pasado y darse cuenta de que todo el proyecto del sandinismo no era democrático, que no pretendían hacer democracia, pretendían cooptar el Estado e imponer una nueva, digamos, institucionalizar la revolución al modo castrista y que eso iba a tener consecuencias nocivas. Y él lo dice, es decir, es una retractación de sus ideas. Lo grave en América Latina es que son pocos los casos, son muy pocos. Por lo general, el intelectual no se arrepiente, el político tampoco. En eso se parece. Nadie reniega de su obra, nadie, ni el político ni el artista reniega de su obra, y por lo tanto están condenados a perpetuar el error, a reincidir en el error y a retroceder creyendo que están avanzando. Claro, eso requiere mucho coraje, requiere mucha valentía. No sé, la figura en Europa de un Albert Camus, en poesía tal vez de un René Char, hubo figuras importantes que se opusieron también al delirio europeo, porque también había un delirio en Europa, ¿no? Un delirio en un lugar de Latinoamérica, pero también una ceguera ante lo que estaba pasando en los países del este, etcétera, etcétera, etcétera. Y Carlos, ¿cuáles piensas tú, una vez hecho el diagnóstico de la enfermedad de América Latina profunda, de esta enfermedad que está en nuestro psiquismo y en nuestro inconsciente, porque opera todavía dentro nuestro sin que nos demos cuenta, como tú decías, ¿cuál es el camino que le queda a América Latina? ¿Cuál es el camino para los intelectuales, para crear una cultura, para salir del estado de víctima permanente y eterno y seguir repitiendo las mismas fatalidades que hemos venido repitiendo desde el siglo XIX en adelante? Pues mira, yo creo que incluso dentro de nuestra propia historia cultural ha habido ejemplos que demuestran que podemos superar ese victimismo que en últimas es pura inseguridad de nosotros mismos, ¿no? Que son todos los movimientos antropofágicos brasileños, el boom latinoamericano, la salsa, por ejemplo, la música salsa neoyorquina, porque es un fenómeno neoyorquino de latinos. Todos estos fenómenos encarnan una actitud muy distinta, que es la apertura y la ausencia de miedo a la contaminación. Por lo general, en América Latina hemos sido muy reacios a la contaminación. Todo el discurso que hoy en día está muy de moda del decolonialismo es simplemente un miedo al contacto, a la contaminación extranjera, a la contaminación europea.
a que de pronto nuestro cerebro esté monitorizado por ideas que no han surgido de nuestro suelo, ¿no? Es un miedo terrible a traicionarnos a nosotros mismos asumiendo ideas, influencias de otras latitudes. Pues bien, el antídoto a todo esto lo dieron la vanguardia brasileña, la antropofagia, y sus sucesores, que son Caetano Veloso, Tropicalia, que hicieron un experimento fabuloso, que es mezclar elementos locales, autóctonos, con influencias extranjeras, sin ningún tipo de miedo, y sobre todo sin miedo a traicionar lo propio, sino de pronto a experimentar con ello, a mejorarlo, a llevarlo hacia otras direcciones, ¿no? Esa actitud que en cultura ha sido muy beneficiosa, en política no se ha dado, pero en política también debería darse. Y eso pasaría por un reconocimiento de que América Latina, y esto va en contravía del sentido común y del pensar de la mayoría de los políticos, debe regirse por la democracia liberal, independientemente de que eso sea sajón, ¿no? Eso no es pervertirnos, no es dañar cierta esencia latinoamericana o contradecir nuestra naturaleza, en absoluto. Es un método de gobierno, de acceso al poder, que ha traído el mayor beneficio a los países que lo han instaurado. Y esto supone, como primera medida, rechazar la democracia populista, que es una... La democracia directa se habla acá mucho. Democracia directa, exactamente, que es una perversión de la democracia liberal. Es una democracia que solo tiene en cuenta el voto, pero no la defensa del Estado de Derecho, es decir, de los organismos de control, de los procesos, de las instituciones, de todos los pactos y negociaciones que se tienen que hacer para llegar a acuerdos que de verdad mejoren la vida. Entonces creo que eso nos ha faltado. Ha habido un descreimiento de la democracia liberal. La democracia liberal se ve como algo tibio, algo absolutamente insulso. Al demócrata liberal se le ve como una ameba sin mucha pólvora en los testículos, ¿no? Sin mucho trueno en el seso, sin entusiasmo, pero sin embargo ese talante tranquilo, sobrio, realista es finalmente el que mejora la vida de los demás. Ya, muchas preguntas, se me abren más a medida que he ido conversando contigo y caminando en mi jardín, Carlos. Pero me quedo preguntarte por un personaje. ¿Dónde colocas a Jorge Luis Borges en esto del delirio americano? ¿Cuál es el lugar de Borges? Así brevemente, Carlos, ¿cómo lo ves? Borges atraviesa todo el siglo XX, es de los personajes que están con su presencia marcando distintos momentos de América Latina. Es, por ejemplo, uno de los primeros vanguardistas. Él huye, no huye, se va a Europa porque su padre está enfermo, necesita un tratamiento en Europa, y estando allá estalla la Primera Guerra Mundial y por lo tanto tiene que quedarse en Europa un buen tiempo, y allá se impregna de la vanguardia, se impregna del impulso vanguardista, y es el que trae, o uno de los que trae, Huidobro es el otro, pero él lleva la vanguardia el ultraísmo. Claro. El ultraísmo, exactamente. Que el ultraísmo además viene del creacionismo de Huidobro, ¿no? Hay una relación directa entre el creacionismo y el ultraísmo. Bueno, entonces tiene un momento vanguardista. Tiene después un momento de vanguardia nacionalista, es decir, criollista. Él empieza a sentir en un siguiente viaje a Europa nostalgias por la pampa, por el gaucho, por los cuchilleros, y empieza a componer una serie de poemas y de ensayos en honor a la patria, ¿no? En honor a la patria o a las nostalgias patrióticas. Pero después se da cuenta que esos elementos que surgen de la poesía, de las artes, son fácilmente cooptables por los caudillos nacionalistas autoritarios, y entonces empieza a arrepentirse muchísimo de esa fase nacionalista y patriótica. Reniega de esos poemas, reniega de esos ensayos, incluso pide que no se vuelvan a publicar, y se vuelve todo lo contrario, un cosmopolita absoluto, en gran medida porque quiere rechazar al nacionalismo, el nacionalismo encarnado en las dictaduras clerofascistas de José Félix Uriburu y después de Perón, que justamente se regodean, se regocijan, se recochinean en los elementos patrióticos. Él los combate justamente desenraizando su literatura para que no tenga ningún referente local y no pueda ser apropiada simbólicamente por la dictadura. Y finalmente, después de esa etapa cosmopolita,
en donde incluso defendió a los judíos, fue muy vehemente en combatir el antisemitismo en argentino, tiene una decepción, no decepción, se desespera con la imbatibilidad del peronismo o la pervivencia del peronismo, y finalmente tiene un enorme error, que es invocar al ejército para que ellos sí destierren al peronismo. Entonces finalmente acaba defendiendo el golpismo militar y el autoritarismo militar, y perdiendo el Nobel de paso, ¿no? Fue su gran error. Pero a todo lo largo de su obra siempre fue importante, siempre estuvo donde estallaba el cohete, y siempre marcó el momento cultural por el que transitó, sin lugar a dudas. Bueno, hay que entender algo, Borges, la desesperación ante el peronismo te puede llevar a querer la tentación del militarismo, y hoy día la tentación de una especie de populismo neolibertario liberal, que no sabemos, que también es parte del delirio americano y no sabemos a dónde nos va a llevar, ¿no? Sí, eso es verdad. El peronismo es otra patología muy argentina, pero también esparcida por el resto de América Latina, que no tiene remedio, es decir, no tiene remedio, es imbatible, es el Terminator de Mercurio, porque cuando crees haberlo derrotado, no, renace con otra forma, con otro aspecto, es maleable, se adapta a cada circunstancia, a cada momento histórico, a cada necesidad, te dice lo que quieres oír, te dice lo que hay que decir. Entonces sí, es un enemigo dificilísimo de batir, y por lo visto presiento que vamos a tener peronismo por unos largos años. Carlos, yo te quiero agradecer este tiempo que has dedicado a conversar conmigo, viniendo aquí a caminar conmigo en este jardín. De verdad, muchas gracias por esta conversación, muchas gracias por este libro, un libro apasionante que nos sumerge en lo más profundo de nosotros mismos, que nos hace ver nuestras luces y nuestras sombras a través de nuestros grandes creadores y a través también de nuestros grandes destructores, disfrazados de creadores, que han sido los tiranos bandera que hemos tenido en abundancia aquí en América Latina. Y muy bienvenida, Chino, y un gusto haber conversado contigo esta tarde, Carlos. Nada, el gusto es mío. Muchas gracias. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana. Este era un programa especial de 1 hora, hoy día jueves. Nos encontramos nuevamente mañana a las 8 de la tarde, cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Muchas gracias por habernos acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Sus asesinatos lo llevaron a la